la deuda de la dictadura cubana con Rusia que no conocíamos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Se pensaba que Cuba no tenía deuda con Rusia desde que Vladimir Putin en 2014 dejase sin efecto la deuda de 30.000 millones de dólares de la época soviética. Sin embargo, resulta que desde La Habana se acumularon 2.300 millones de deuda, el 10% del anterior, que es evidente que no puede pagar. De pronto, acabamos de ver que la Duma, Cámara Baja del Parlamento de Rusia, ratificó el día martes 22 la normativa que permite una prórroga de los pagos de los créditos gubernamentales rusos otorgados a La Habana hasta 2027. Es evidente que el régimen comunista cubano maneja con suma discreción todo lo que tiene que ver con sus relaciones económicas internacionales. Aduce como argumento el embargo o bloqueo, porque cuesta entender que esta deuda con Rusia se pueda ver afectada por el contencioso con Estados Unidos. Más bien parece lo contrario. El caso es que entre los años 2006 y 2019, el gobierno ruso concedió créditos a Cuba por un valor de 2.300 millones de dólares, destinados a financiar proyectos ruso-cubanos en los ámbitos de energía, industria metalúrgica y transporte, así como el suministro de mercancías necesarias para el desarrollo de la economía de la isla. Habría que saber dónde quedaron esos proyectos y cuál fue su concreción real. Desde luego, al estar relacionados con inversión en infraestructura, no es extraño que se hayan evaporado, si se tiene en cuenta que la participación en el PIB de estas inversiones rara vez supera el 10%, uno de los porcentajes más bajos de América Latina, donde suele superar el 25%. Desde comienzos de 2020, Cuba paralizó el pago de los créditos rusos, aumentando su deuda con los bancos comerciales rusos y las entidades exportadoras, a solicitud de la parte cubana, que pidió revisar las condiciones de pago de estos créditos en correspondencia con la decisión del gobierno ruso. El 7 de agosto de 2021, se firmaron los protocolos intergubernamentales destinados a prorrogar el pago de los créditos. El documento aprobado el día martes establece que el último pago debería ser transferido al 15 de diciembre de 2027. Habrá que ver si se confirma o también se evapora. Según la fundamentación del protocolo entre los dos países, los fondos que deberían recibir el presupuesto ruso en 2020-2021 por el concepto del pago de la deuda y los intereses ascendían a 57 millones de dólares, que Cuba ha anunciado que no pagará. Esa cantidad se pretende recuperar entre los años 2022 y 2027 gracias al incremento del plazo de pago, lo que implicaría millones de dólares de intereses. En ningún momento se ha hablado de la quita de la deuda. Y un aspecto a destacar es que el acuerdo se ha producido en plena crisis de Rusia y Ucrania, tras un encuentro celebrado el pasado viernes entre el vicepresidente ruso Yuri Borisov, de visita en la isla, y varios dirigentes cubanos, con el objetivo de ampliar la colaboración bilateral, es decir, suspender los pagos de la deuda por Cuba. Las dos partes aprovecharon la reunión para hacer propaganda y ratificar su posición común, crítica como siempre a los Estados Unidos. Borisov fue recibido por el viceprimer ministro cubano, Cabrizas, y directivos de los sectores de transporte, energía, la industria y los bancos destinados a las operaciones rusas financiadas con los créditos. Bueno sería que se ofreciera información de en qué han quedado los proyectos. Previo a este encuentro, en enero pasado, en medio de las tensiones provocadas por la presencia de tropas rusas en la frontera de Ucrania, y mientras Estados Unidos y la OTAN y la Unión Europea intentaban aliviar la crisis por medios diplomáticos, se supo que el presidente ruso Putin habría mantenido una conversación por teléfono con el títere castrista Díaz-Canel, y al parecer, en dicha comunicación se arreglaron los acuerdos del impago, lo que en lenguaje diplomático se traduce como la reestructuración de la deuda. Según un comunicado del Kremlin, entre Díaz-Canel y Putin se produjo un profundo intercambio de puntos de vista sobre el tema de la cooperación comercial, económica y de inversión bilateral, como si ya no hubieran hablado suficiente de estas cuestiones en el pasado. Días antes de la conversación telefónica entre los dos dirigentes, el vicecanciller ruso Sergei Ryabkov dijo que Rusia podría desplegar recursos militares en Cuba y Venezuela, lo que levantó una ola de críticas y reacciones, tanto de opositores cubanos dentro y fuera de la isla,
como de gobiernos democráticos. Buena prueba de ello es también la visita oficial a Cuba, horas antes de la invasión rusa a Ucrania, de Vyacheslav Volodin, presidente de la Duma y hombre de absoluta confianza de Putin. En La Habana abordó con dirigentes cubanos la cooperación bilateral, para después viajar a Nicaragua, otro aliado de Moscú en la región. El régimen comunista cubano, aliado de Putin, atraviesa una grave crisis económica y afrontar el pago de la deuda le resulta inviable, por lo que ha aprovechado la coyuntura de Rusia en Ucrania para sacar beneficio de la ocasión, dejando de pagar la deuda. Rusia aprovecha para reforzar las perspectivas de una supuesta cooperación que no existe, ya que, como se ha visto, la supuesta ayuda multilateral de Putin a los países pobres se acaba cobrando tarde o temprano, aunque sea en 2027. Junto al impago de Rusia, conviene recordar que el régimen comunista ya hizo cuando el pasado mes de junio de 2021 restauró los términos del pacto de 2015 para que el pago de su deuda con sus acreedores del club se incorporaran a una quita de 8.500 millones sobre 11.100 millones de dólares adeudados, un regalo. De todo lo expuesto, parece que va siendo hora de que el régimen comunista cubano ofrezca transparencia y credibilidad con respecto a la deuda internacional, los acreedores de la deuda internacional, los medios de comunicación y en particular los gobiernos implicados deberían exigir al régimen castrista una información relativa a sus obligaciones financieras, como las que ofrecen otros países, y condicionar cualquier crédito a corto o largo plazo a esa información. Ya no basta justificar esa ocultación con la cuestión del embargo o del bloqueo. Siguiendo con las noticias, el presidente Biden prorroga emergencia nacional marítima con respecto a Cuba. La entrada no autorizada de cualquier embarcación registrada en los Estados Unidos a las aguas territoriales cubanas sigue siendo perjudicial para la política exterior de los Estados Unidos, porque dicha entrada podría facilitar una migración masiva desde Cuba, dice un comunicado publicado el día miércoles por la Casa Blanca. El presidente Joe Biden prorrogó la emergencia nacional marítima con respecto a Cuba y el movimiento de embarcaciones registradas en Estados Unidos, una medida vigente desde hace más de 3 décadas. El texto menciona además que es política de Estados Unidos que una migración masiva desde Cuba pondría en peligro la seguridad nacional al construir una perturbación o amenaza de perturbación de las relaciones internacionales. En marzo de 1996 se declaró una emergencia nacional luego de que el gobierno cubano derribara 2 aviones civiles desarmados pertenecientes a Hermanos al Rescate, donde perdieron la vida 4 personas. Esta emergencia nacional se renueva cada año y es notificada al Congreso de los Estados Unidos por parte del propio presidente luego de publicarse en el registro federal. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.